Hola a todos. Estaba pensando, ¿por qué Jaime Bailey, un brillante escritor, un periodista, alguien que tiene una capacidad de expresión única, tiene todo ese odio, todo ese rencor en contra de Milei, de Bukele, del presidente de Estados Unidos? ¿A qué se debe? ¿Es justificado? ¿O tal vez el señor Bailey está completamente equivocado y sus ideas, lo que él cree, lo guían en errores graves de juicio? Es lo que vamos a ver en este vídeo. Antes de seguir, suscríbete al canal, compártalo entre tus amigos, deme tu like y encienda la campanita. Ahora, hay algo de Bailey, que es un escritor al cual yo tengo un cierto aprecio. No estamos hablando de Ken Follett, pero es bastante bueno. Tiene una capacidad de expresión muy bien articulada, sabe exprimirse muy bien. Es presentador, tiene muchísimos años de estar en este trabajo y es muy suelto en lo que hace. ¿Qué necesidad tiene, la pregunta que yo me hacía, de ofender tanto a los presidentes de estos países, Estados Unidos, Salvador, Argentina? ¿Por qué los ataca tanto y en la forma en que lo hace, ofendiéndolo? O sea, la pregunta de fondo es, ¿alguien como Jaime Bailey, con la capacidad de expresión que tiene, de expresarse, qué necesidad tiene de ofender? Entonces me surge la duda, ¿será que los argumentos de Bailey sean correctos o será que son fruto de su ideología, tal vez equivocada, y por lo tanto de errores graves de juicio que él tiene? Por ejemplo, en estos días ha criticado mucho la deportación de 238 criminales hacia El Salvador. Y probablemente, no lo excluyo, hay alguien inocente en este grupo. Pero Bailey ha hecho entender que son 200 y tanto inocentes venezolanos. No, señor Bailey, así no es. No es que el gobierno de Estados Unidos ha mandado así en forma antojadiza estas personas allá. Hay criminales allí. Inclusive criminales que eran muy buscados. Puede que haya errores, pero el mismo Bukele ha venido estudiando los casos donde han habido errores y ha liberado los que estaban presos por errores. Entonces, ¿por qué tanta vehemencia en criticar a alguien que defiende su país y la seguridad interna de su país, por ejemplo, como el presidente de El Salvador, Nayib Bukele? ¿Y por qué ofender tanto? ¿Por qué usar un lenguaje tan ofensivo? Eso es lo que no terminaba de entender, pero pensé en una cosa. Hay una característica común entre Javier Milei, Nayib Bukele, Donald Trump, por ejemplo, los líderes de Vox. Y es que todos estos líderes critican el wokismo. Para estos líderes hay dos géneros, hombre y mujer. Sencillo de entender. ¿No será que todas esas críticas, para ese odio reprimido hacia esos líderes sea por sus posiciones sobre el tema de la cultura woke? ¿No será, me viene la duda, que el señor Bailey en el fondo es alguien que apoya la cultura woke y finalmente critica a estos presidentes por haber dejado claro su punto de vista? Claro, hay que reconocerle al señor Bailey que es demasiado inteligente para empezar a usar pronombres extraños o pronombres inventados. Pero creo que en el fondo, por ejemplo, entre Bailey y la administración anterior, Kamala, había mucha afinidad. Casualmente, habían sido entre los promotores más intensos o más convencidos del wokismo. Al igual, si nosotros analizamos la posición de Bailey entre la guerra que hay entre Rusia y Ucrania, en lugar de ser la posición de alguien que quisiera llegar a la paz, es la posición de la persona que quiere la guerra a toda costa, del que no ha entendido nada de lo que sería una guerra nuclear, del que no ha entendido nada de lo que llevaría una guerra de ese tipo al mundo. Y hay esa vehemencia, esa forma de atacar. Casualmente Bailey, cuando habla de Ucrania, omite un hecho. Por ejemplo, la corrupción que ha habido en este país. El hecho de que muchas armas que fueron vendidas a Ucrania
fueron revendidas a Afganistán o a los carteles mexicanos. Qué interesante, ¿verdad? Entonces critica a alguien que quiere poner la fin a una guerra, que probablemente se merecería el Premio Nobel de la Paz. Me refiero a Donald Trump. Y no habla, por ejemplo, del lado oscuro de todo el dinero que ha llegado a Ucrania y que ha pasado con ese dinero, de la corrupción, que ha pasado con las armas. Entonces, eso es muy extraño porque son posiciones muy cerradas. Las guerras son todas malas. Las guerras son todas malas. Y la paz siempre es mejor que la guerra. Esto Bailey debería entenderlo. Pero habla de guerra, de desplegar el ejército europeo, sin entender, por ejemplo, que el ejército europeo estaría eventualmente allí como peacekeeper, como ejército de paz. Él siente que si Londres y Francia mandan los militares a Ucrania es para hacer la guerra a la Rusia. Nada de todo eso. O sea, hay muchas posiciones que no entiendo si no ha entendido el contexto de lo que pasa, si se hace una idea porque lee solo periódico tipo New York Times o El País de extrema izquierda, woke, no sé, esa es la duda que tengo, pero me sorprende alguien tan inteligente, tan preparado, ¿por qué utiliza esos términos tan ofensivos? Y normalmente he llegado a una conclusión. El que tiene que ofender para sostener su posición no tiene argumentos, porque alguien que tiene argumento, además con la facilidad de expresión que tiene el señor Bailey, si tuviera argumentos realmente válidos, no tendría la necesidad de ofender tanto. Entonces, señor Bailey, tal vez sería mejor que usted estudie un poquito sus argumentos en lugar de tirar ofensas al aire que, a mi criterio, son muy inapropiadas. Una última cosa, hay una cierta hipocresía porque él quiso decir también que se quería cambiar de país. Pues si está tan molesto, ¿por qué no se va a Canadá? ¿Por qué no se va a España? Bueno, yo creo que el señor Bailey no va a ir a vivir ni a Canadá ni a España por una simple razón, porque el nivel de impuestos de Canadá y de España son muchísimo más altos que Estados Unidos. No sé cuánto paga de impuestos, etcétera, pero creo que en España te quitan más de la mitad de lo que ganas. O sea, en España se va al 60-70% al Estado. Yo creo que es mejor el bracket de impuestos de Florida, de la cómoda islita de Miami, que lo que te cobraría Sánchez en España o el gobierno canadiense en Canadá. Dicho esto, muchas gracias, los veo en mi próximo análisis, denme su like y déjame saber qué opinan en los comentarios.